Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y quiero que se queden claro con una cosa importante en la Semana Santa. La Semana Santa no es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de conseguir un ramo, no es un tiempo de grandes fiestas el Domingo de Resurrección, no. Eso sí, pero eso es como el frosting que le ponemos al bizcocho, como la crema que le ponemos por encima, lo que importa es lo que hay debajo, o el achiote o las especias que le echamos a la comida para que le dé color. Lo profundo, lo grande es que estamos celebrando, y la palabra celebrar tiene símbolo, sentimiento de alegría, de solemnidad y demás. Estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y a través de qué lo sabemos? A través de la palabra de Dios. Es una semana en que con gran intensidad se debe de leer la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Según los tres sinópticos, Jesús sube a Jerusalén una sola vez y entra en ella triunfalmente, Domingo de Ramos. Despliega su última actividad durante 5 días y finalmente es arrestado, Jueves Santo. Crucificado, Viernes Santo. Jesús no rehuyó la muerte, pero tampoco la busca directamente. De hecho, es Judas, uno de los del grupo, un sicario. ¿Saben lo que significa la palabra sicario, verdad? Un asesino a sueldo. Pues de los Iscariotes, de los Iscariotes. Parece que era el sindicato de la familia que se dedicaba a matar por encargo, y sobre todo cuando eran los romanos a los cuales había que limpiarles el pico, hablando vulgar. Ellos estaban dispuestos. Judas sabe lo que es delatar. Y la pasión, bíblicamente hablando, comienza con el prendimiento de Jesús. Litúrgicamente hablando, con la entrada en Jerusalén. Fíjense, dos puntos claros de diferencia. Los 4 relatos de la muerte de Jesús siguen una sucesión parecida en los acontecimientos que ocurrieron y que nos narran los 4. 5 secuencias: arresto, proceso judío, proceso romano, ejecución y sepultura. Todo eso le ocurre a Jesús en un lapso de escasamente una semana de 5 días. Domingo la manifestación, en el Domingo de Ramos. Lunes, martes, miércoles andaría zascandileando por el templo, sabiendo ya que lo están persiguiendo, sabiendo que le tienen ganas. Entonces, iría aparentemente, según una tradición no escrita, iría a descansar a casa de Lázaro o al refugio que después será el cenáculo. Son teorías. Pero lo fuerte comienza el sábado. Las pasiones evangélicas están redactadas con más atención y detalle que de otras narraciones. El estilo difiere de cualquier otra literatura que narra la batalla final o la muerte de un héroe. Según se interprete la pasión, viva la muerte y resurrección de Jesús, así como se considerará el ser cristiano. Miren, Jesús fue condenado a muerte y crucificado. ¿Por qué razón? Por 2 razones fundamentales. Fundamentales para el código civil y el código religioso judío. Código civil romano y el código religioso judío. Fue condenado por blasfemo religioso y por alterador del orden público. Ambas fechorías, vamos a llamarle así, ambas en el código de derecho romano no estaban contempladas. Y se tienen que inventar, pero en el religioso judío sí, hacerse pasar por hijo de Dios. Hasta aquí hemos llegado. Manipular, según ellos, la palabra de Dios, hasta aquí hemos llegado. Entonces, blasfemo religioso. El orden público lo altera. Se hace pasar por rey y es en contra del César. Hello, ya estamos hablando de palabras mayores. Y eso fue lo que le costó obviamente, con los enemigos que se había buscado, es lógico pensar que Jesús tuvo una muerte violenta, a juzgar por su comportamiento y las acusaciones que recibió de mago, blasfemo, falso profeta, hijo rebelde, quebrantador del sábado, purificador del templo. La muerte de Jesús se descubre fundamentalmente por la lógica de su vida. Para entender la muerte de Jesús, no basta relacionarlo con el Sanedrín judío o el gobernador romano. Es preciso conectarla con su Dios Padre, cuya cercanía y presencia proclamó.
El cómo y el porqué de la muerte tienen una estrecha relación con el cómo y el porqué de toda su vida. La interpretación última, si se quiere, la primera de la muerte de Jesús, es una interpretación teológica. El caso, no lo tomen a mal, pero es lo que dice nuestro refrán: entre todos lo mataron y él solo se murió. Entre todos buscaron la forma. Las autoridades judías, porque les estaban cuestionando, religiosas judías, no hay otras autoridades, de hecho, de paso, las autoridades religiosas judías lo consideraron un blasfemo y un insulto para ellos, porque ellos creían tener la exclusividad de la interpretación de la palabra de Dios. A los negociantes del templo le tenían más ganas todavía, porque les había tirado patas arriba las mesas de cambio de dinero. A los romanos ni les iba ni les venía, pero en el momento en que empieza a dar problemas de orden público, acaben con la vía rápida. Azotarle, dan una buena sesión de azotes para destrozarle ya la moral, sobre todo, y imagínense presentarle crucificado todo desnudo, porque miren, hay que ser reales, hay que ser, esas imagencitas. Primero, no hay cámaras, no existían cámaras en el siglo I, pero esas imágenes que vemos con mucho respeto, Cristo crucificado con un pañito tapándole sus órganos sexuales y demás, eso es un invento piadoso. A él lo crucificaron como Dios lo trajo al mundo. Imagínense la vergüenza como esa, destrozado completamente. Pero a los romanos no les importaba un divino. Era un caso más. En la comunidad creyente, la comunidad que se fortalece y que crece después del acontecimiento pascual y al acontecimiento a la luz de la resurrección, denominó Cristo y Señor a Jesús de Nazaret. Cristo es la palabra griega Christos, el ungido, y el Señor. O sea, los dos grandes títulos que las autoridades judías le habían negado. El pueblo se ha identificado y se identifica a su modo con el crucificado más que con el resucitado. ¿Por qué? Fíjense que es curioso que la fiesta de la resurrección en nuestra cultura tiene importancia, pero no le damos tanta importancia como al Viernes Santo. No le damos tanta importancia como el ejercicio del Vía Crucis. Como que somos medio masoquistas cuando vemos a un Jesús masacrado, pisoteado, dado de bofetadas y demás. Como que nos inspira más que el Cristo resucitado. Habría que, si me apuran, tendremos que tener los dos. A mí me admira más el Jesús carpintero, el Jesús predicador, el Jesús frustrado humanamente, que tiene que decir la dimensión humana de Jesús, desgraciadamente no la conocemos. Perdónenme, sí la conocemos, pero no ha enraizado en nuestra comunidad hispana. Somos felices viendo a Jesús masacrado, viendo a Jesús caminante, viendo a Jesús casi pisando 3 pies más arriba del suelo, y hemos olvidado el Jesús de la historia, el Jesús real, el Jesús hombre como usted y como yo, que tenía momentos de coraje, pues miren lo que hizo con las mesas del templo, que también tenía momentos de dulzura, dejen que los niños se acerquen a mí, que tenía ganas de fiesta y de compartir con los demás. Si eso le cuesta un milagro, le cuesta un milagro. No tienen vino, mire, trae agua y se convierte en vino. Es el Jesús humano el que debemos de contemplar en estos días. Por eso, si tienen tiempo, vayan leyendo la palabra de Dios que se va a utilizar en estos días. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia y pasamos página. Ya de hecho hemos hablado bastante de la Semana Santa. Vamos a pasar página y a escuchar la catequesis que ayer el Papa Francisco nos dirigió a todos desde la Plaza de San Pedro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. En el inicio de la primavera europea, el romano pontífice presidió la audiencia general en la Plaza de San Pedro y antes de comenzar mantuvo un diálogo ameno con los fieles al comienzo de una de las estaciones más bellas del año. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E oggi è il primo giorno di primavera. Buona primavera! Ma cosa succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono gli alberi. Hoy es el primer día de la primavera, les dijo. Buena primavera. Pero, ¿qué pasa en primavera? Las plantas florecen los árboles. Les haré algunas preguntas, les dijo, pero respondan. ¿Un árbol o una planta enfermos florecen bien si están enfermos? No, un albero, una pianta che non sono annaffiate por la pioggia o artificialmente. Un árbol, una planta que no es regada por la lluvia o artificialmente, ¿puede florecer bien? Y un árbol y una planta al que le han quitado las raíces o que no tiene raíces, ¿puede florecer? Este es un mensaje. La vida cristiana es una vida que debe florecer en las obras de caridad, en hacer el bien. Pero si no tiene raíces, no puede florecer. ¿Y quién es la raíz? Jesús. Si no estás con Jesús, allí en la raíz no florecerás. Así dio inicio el Papa a la catequesis en la que meditó a partir del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 54 y 55 sobre la liturgia eucarística. Queridos hermanos, celebramos la misa para nutrirnos de Cristo, que se nos da en la palabra y en el sacramento del altar. En el momento de la comunión que hoy contemplamos, Jesús se nos sigue dando en su cuerpo y en su sangre por el ministerio de la Iglesia, como hizo con los discípulos en la última cena. Después de la fracción del pan, el sacerdote nos invita
a mirar el Cordero que quita el pecado del mundo, reconociendo la distancia que nos separa de la santidad de Dios y de su bondad, al darnos como medicina su preciosa sangre, derramada para el perdón de los pecados. Somos, por tanto, convocados al banquete de bodas del Cordero, reconociéndonos indignos de que entre en nuestra casa, pero confiados en la fuerza de su palabra salvadora. Explayándose en italiano, el Santo Padre explicó que formar parte del banquete de bodas del Cordero es una invitación que nos alegra y al mismo tiempo nos empuja a un examen de conciencia iluminado por la fe, dado que si por una parte vemos la distancia que nos separa de la santidad de Cristo, por la otra creemos que su sangre es derramada para la remisión de los pecados. Tutti noi siamo stati perdonati nel battesimo. E tutti noi siamo perdonati o saremo perdonati ogni volta che ci accostiamo al sacramento della penitenza. Todos fuimos perdonados en el bautismo y somos o seremos perdonados cada vez que nos acerquemos al sacramento de la penitencia, recordó e instó una vez más a no olvidar que Jesús non si stanca di perdonare. No se cansa de perdonar, sino que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, para dejarnos transformar por quien recibimos. Como dice San Agustín, yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. El pontífice se refirió al reconocimiento que realizamos cuando al sacerdote que distribuyendo la Eucaristía nos dice el cuerpo de Cristo, respondemos amén. Al sacerdote che distribuendo la Eucaristía ti dice il corpo di Cristo, tu rispondi amen. O sea, riconosci la grazia e l'impegno che comporta diventare corpo di Cristo. Esto significa, dijo el Papa, que reconocemos la gracia y el compromiso que comporta convertirnos en cuerpo de Cristo. Ecco il prodigio della comunione. He aquí el prodigio de la comunión. Nos volvemos en lo que recibimos. La liturgia eucarística se concluye con la oración de la comunión. En ella damos gracias a Dios por este inefable don y le pedimos también que transforme nuestra vida, siendo medicina en nuestra debilidad, que sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure su constante protección. La Eucaristía, añadió Francisco en italiano, nos hace fuertes para dar frutos, flores de buenas obras para vivir como cristianos, e invitó así a acercarnos a la Eucaristía y a recibir a Jesús que nos transforma en Él y nos hace más fuertes. En sus saludos a los fieles, como es habitual, el Santo Padre dirigió un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, los enfermos y a los recién casados, invitando a sí mismo a pedir en el sacramento de la confesión el perdón de Dios y en los sufrimientos a unirnos más a Cristo. Exhorto a la comunión frecuente, haciendo presente el misterio de amor que se encierra en el sacramento, para que la unidad con Cristo y con su Iglesia se manifieste en nuestro actual cotidiano y testimonie nuestra vida nueva en Cristo. Gracias. Continuamos nuestra tertulia y, como les decía, tenemos cambio de tercio. Vamos a conversar sobre los profetas. Pero antes de entrar en materia, por así decir, quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, pasado mañana tenemos nuestro seminario. Creo que es el tema la palabra de Dios en la escritura y en la Semana Santa. Presentar la Semana Santa pues con lujo de detalles, cuándo se origina, cómo se ha ido evolucionando, una serie de tradiciones y de cosas. Y sobre todo, vuelvo y le repito, Semana Santa debe de estar centrada en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios.
hay abundante material, hay 2 pasiones que se leen, el domingo y el Viernes Santo, Marcos y Juan, hay fragmentos de Isaías, hay fragmentos del Éxodo, hay una serie de... hay una buena ración, por así decir, de escucha de la palabra, que nos lleva a los orígenes de nuestra fe y nos lleva a los orígenes de nuestra Iglesia. Les invito a que todo aquel que pueda, nosotros vamos a tener, como somos 2 iglesias pegadas, como aquel que dice, este año las celebraciones litúrgicas corresponderán a la iglesia de Guardian Angel, del ángel guardián, excepto los hispanos, que tendremos el servicio de la cruz, la adoración de la cruz, el Viernes Santo a las 7 de la tarde. O sea, si alguien quiere participar, está invitado a celebrar la muerte del Señor en la iglesia de San Columba, que está ubicada en el 343 West de la 25 Street, o sea, en Manhattan, entre 8ª y 9ª avenidas. Ya se lo he dicho un montón de veces, pero se lo repito, nunca está de más. Entonces, este sábado y este mes de junio 29 a julio 11, voy a volver a Tierra Santa. Volvemos a Tierra Santa porque volvemos, punto. Así que vayan afilando el lápiz, vayan aclarando la tarjeta de crédito, pero vamos para allá. Es un lugar, miren, hay cosas que no se pueden contar. No porque no sean malos ni cosas por el estilo, es que uno no sabe expresar con palabras lo que uno siente. Y por más veces que uno va, más veces que engancha. De hecho, una de las pasajeras del grupo último que fuimos en el mes de febrero ya está pensando volver porque dice, un viaje no es suficiente. Pero al menos uno. Junio 29 a julio 11. Yo sé que en algunas empresas están ya pidiendo las fechas de las vacaciones, en algunas compañías, etcétera. Salimos el 29 porque en las escuelas de la ciudad de Nueva York tienen trabajo hasta el 28. Y para que puedan aprovechar y poder disfrutar, pues entonces hemos puesto ese día. ¿Cómo van a saber del viaje? Pidiendo el folleto. ¿Dónde se pide el folleto? Llamando al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. O escribiendo al P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. ¿Entendido? Bien, vamos a la cuestión de la palabra de Dios que habíamos comenzado el otro día, sobre los profetas. Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios está dividida, la biblioteca de 73 libros está dividida en diversos bloques. El bloque de la ley, que son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el bloque de la historia y el bloque de la profecía y el bloque de la sabiduría. En la Biblia nos encontramos con lo que podríamos llamar un movimiento profético que comienza con personajes claves, a los que muy probablemente se retrotrae el concepto de profeta. Más adelante nos encontramos en tiempos de Elías y de Eliseo un grupo de profetas en los que aún sobrevive el sentido estático original. Y finalmente, en un paso más específico de Israel, se destacarán una serie de profetas individuales que darán paso definitivamente a los profetas canónicos o escritores, que son más o menos los que vamos a ir viendo poco a poco. Antes del destierro va a haber un bloque de profetas, después del destierro, durante el destierro y después del destierro. Ahora, el movimiento profético en Israel tiene unas características. La primera está unido a la historia de Israel. Para poder conocer el sentido, el contexto del profeta Isaías, por ejemplo, o de Amós, o de Miqueas, o de Malaquías, hay que conectarlos, son portavoces de su tiempo. Son portavoces y constructores de esperanza para su pueblo, o constructores de maldiciones para su pueblo. O sea, el profeta es la conciencia crítica del pueblo de Israel. Por eso hay que conocer el aquí y el ahora, el medio ambiente.
En segundo lugar, una vez observado y tenido en cuenta eso, no se puede desconectar el profeta con el medio histórico, social, político, económico, religioso de su pueblo. O sea, tomar un profeta de la nada y colocarlo en un frasco, en una botella, y meterlo allí como si fuera la fuente de Aladino, es ridículo lo que digo, pero no sirve. El profeta es el que se mezcla, el que nace, el que crece, el que sufre, el que se alegra en medio de su pueblo, se siente conectado con su pueblo. Aquí podríamos muchas veces hacer un inciso, yo suelo hacerlo de vez en cuando. Profeta es aquel que denunciaba en la antigüedad y anunciaba, y era el portavoz de Dios, y decía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y se supone que nosotros, como creyentes, como bautizados en Cristo Redentor, tenemos parte de su misión profética. ¿En qué hacemos nosotros consistir nuestra acción profética? Somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿En qué hacemos nosotros consistir nuestra profecía, nuestro profetismo? Díganme. Entonces nos quejamos de que, por ejemplo, en la televisión, en la radio no tanto, en la televisión, en el cine, hay mucha pornografía, hay mucha violencia, hay mucho odio. Pero díganme una cosa, ¿para quién escriben, para quién producen, para quién da de comer a esas producciones? No somos los creyentes. O sea, decir, me acuerdo que en una ocasión, al lado de la iglesia, construyeron y abrieron una tienda de objetos sexuales, un sex shop, una tienda sexual. Y enseguida vamos a protestar, no. Una jueza que participaba en las Eucaristías, la peor propaganda que le pueden hacer es hacerle protestas, porque eso es la mejor. Y si alguien lo prohíbe, quiere decir que es bueno. Se quedó todo en silencio, a los 6 meses tuvieron que cerrar la tienda, porque no entraba nadie. Nadie sabía que existía. Pero hay ocasiones en las cuales hay que ser denunciantes. ¿Pero denunciantes de qué? ¿De la comunidad que se queja? ¿De la comunidad de qué? Denunciantes del odio, de la opresión. Pero quiere decir que tenemos que estar en contacto con la realidad del mundo en que vivimos. Por ejemplo, hoy en día los dreamers, hoy en día los indocumentados, hoy en día los refugiados, hoy en día los trabajadores que están siendo explotados. Como dice el Papa hace unos días, decía él en una de sus catequesis, el que paga a una prostituta está cometiendo un pecado terrible, no tanto por el hecho sexual, cuanto por el rebajamiento de la dignidad de la persona. Primero, el que alquila se convierte en un animalito simplemente siguiendo sus instintos. Segundo, la que es alquilada está siendo explotada su dignidad de persona y de mujer. Así que hay que denunciarlo, hay que denunciar, hay que ser profetas de los problemas de nuestro tiempo, porque si no corremos el peligro de dar respuestas a preguntas que nadie hace. Hay problemas serios en la humanidad en estos momentos, hay problemas serios en el país en el que vivimos en estos momentos, hay problemas serios en la ciudad en la cual vivimos en este momento, hay problemas serios en nuestra familia, en nuestra comunidad. Si desconocemos esos problemas, ¿cómo vamos a denunciarlos? ¿Cómo vamos a buscar una solución? ¿Cómo vamos a buscar? Y profetas somos todos, no lo olvidemos. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y estábamos conversando sobre el profetismo. ¿Cuán unido está el profeta en relación con la historia de su pueblo, con la historia de Israel? Si vamos a ver, cuando se habla de exilio, dos exilios sufrió el pueblo de Israel, pérdidas de esperanza, pérdidas de confianza, pero siempre para entender el profetismo israelita, el profetismo de la Biblia, hay que conocer la historia de Israel. En segundo lugar, se observa una cierta relación entre los profetas y el culto. Efectivamente, por ejemplo, los profetas después del exilio, sobre todo, mantuvieron una estrecha relación con el templo, con todo lo que tenía que ver con el culto, aunque el templo estaba destruido. Ageo y Zacarías, por ejemplo, van a ser promotores de la reconstrucción del segundo templo. Y tanto el tema como el estilo de sus oráculos es típicamente propio de la liturgia del culto. Y a veces se ha señalado que en los profetas anteriores al exilio se advierte cierto resabio, cierta condena. Sin embargo, esto no condena en el culto en cuanto tal, sino que porque había dejado de ser culto querido por Dios. O sea, la vida, las manifestaciones, el culto de fe del pueblo de Dios, del pueblo de Dios en este caso, el pueblo judío, los profetas surgen y tienen como temas de profecía en torno al culto, en torno al templo. Por eso tenemos primero el contexto histórico, político, social, religioso. Pensemos que el profeta es hijo de su tiempo. ¿De qué vale ponerse a profetizar o dar respuestas a preguntas que nadie hace? En segundo lugar es el culto. Y luego, como un tercer lugar, la singular vocación profética. Dios no llama a todos, llama a algunos. Algunos se hacen pasar por profetas, los falsos profetas. La esencia del verdadero profeta y lo que lo diferenciaba de los falsos profetas radicaba en que él sí había sido llamado por Dios, como dice algún autor, en la divinidad de su vocación. De ahí el interés por dejar constancia de ese momento en su predicación. Va a haber otra diferencia en la distinta concepción que tenían de la alianza. Los monarcas antiguos en los grandes santuarios solían tener consejeros e intérpretes de visiones y sueños, que solían denominarse con el nombre de profetas de corte o consejeros del templo, los cuales solían decir al rey o al sacerdote lo que querían oír y no transmitían la palabra transformadora de Dios. O sea, había individuos que se echaban el título, yo soy profeta, yo soy profetisa. Y claro, los reyes no eran muy cultos que digamos, probablemente no sabían leer ni escribir, igual que los sacerdotes. No pensemos que todo el mundo era graduado de Harvard o todo el mundo era con un doctorado o una licenciatura. No, eran profesionales del culto, profesionales de la religión, y que sabían lo que tenían que cumplir y punto. Y no hay aquí pan y en el cielo gloria. Pero claro, cuando venían visiones, cuando interpretaban los animales, cuando los sacrificaban, tenía que haber alguien que les interpretara, y ahí es donde aparecen los falsos profetas. Los profetas de Israel, los 16 profetas, Jeremías, Ezequías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 4 grandes profetas, y luego los 12 profetas menores
que tienen la misma importancia que los mayores. Lo único que de unos tenemos página y media de profecía y otros tenemos 50 y pico capítulos de profecía. Pero esa es la única diferencia, que son escogidos, es vocación particular de Dios. Eso es una de las cosas que va a distinguir al profeta de Dios, al elegido de Dios. Otra diferencia era también la distinta concepción que tenían de la alianza. Los monarcas antiguos tenían una, los monarcas más cercanos a Jesús van a tener otro, es ese pacto. Para distinguir los falsos de los verdaderos profetas hay muchos métodos. Uno de ellos eran los milagros, las profecías cumplidas, la vida del profeta y la ortodoxia de la doctrina. Finalmente, las tres grandes fases de la formación de la literatura profética son el profetismo, está unido íntimamente a la historia de Israel, lo vemos con más detalle. El primer profetismo de Israel fue el nevismo estático del tiempo de Samuel, que coincide con las crisis político-religiosas que provocó el nacimiento de la monarquía. ¿Qué misión tuvo este profetismo? Pues fue la de misión de proclamar la presencia de Dios en medio de su pueblo por medio de su testimonio. O sea, ellos son testigos. Dios se ha acordado de nosotros. Dios o nos llama la atención o nos anima, dependiendo de cada contexto, pero son en medio del pueblo que ellos profetizan, los profetas. Así es como surgen en un primer momento. Además, estos grupos proféticos estáticos hacían frente con energía a la fuerza corriente que venía de Canaán y que empieza a surgir, pues eran unos celosos yavistas, al igual que los nazareos o los recabitas. O sea, son individuos elegidos por Dios, directamente por Dios, que tienen una misión de animar en la fe. Ahora va a haber un proceso de relajación sincretista que Israel sufre al contacto con los santuarios paganos de Canaán. O sea, uno puede decir, yo solamente creo en Dios, yo solamente creo en Yahvé, yo solamente creo en la alianza, yo solamente creo en Moisés, muy bien. Pero, ¿qué pasa si dentro de tu finca montan un chiringuito, montan un templo de los dioses de Baal? Uno va a decir en un primer momento, no, eso en contra de ellos. Pero en un segundo momento pica la curiosidad mató al gato, dice nuestro refrán. Y eso puede ocurrir, les ocurrió a ellos. El de estar en contacto con dioses cananeos, el de estar en contacto con dioses hititas, el de estar en contacto con dioses filisteos, todo eso va a influir. Y eso va a surgir, en eso va a aparecer como un profetismo de oráculos o de discursos o un profetismo clásico. Y va a surgir precisamente contra esos que se van podríamos decir por curiosidad, pero la curiosidad lleva a un compromiso y el compromiso lleva al apartarse de Yahvé. Estos profetas van a estar dotados de una gran sensibilidad para percibir en los acontecimientos vulgares de la vida y de la historia la voz de Dios y escuchar así los signos de los tiempos. Van a ser lo que después el Papa Juan XXIII va a acuñar la frase tan famosa: hay que saber leer los signos de los tiempos. Eso lo hacían los profetas. Saber leer los acontecimientos que están ocurriendo en su pueblo y a interpretarlos a la luz de la alianza con Dios, a la luz de la ley de Moisés, a la luz de la respuesta que tienen que darle a Dios cada uno de ellos. Si partimos del hecho de que la revelación bíblica es fundamentalmente histórica, es decir, Dios se revela a los hombres a través de sucesivas intervenciones en la historia del pueblo elegido, se hace necesario que esas intervenciones no pasaran inadvertidas, y para descubrir todo su alcance teológico, Dios suscita a los profetas, hombres dotados de una clarividencia inspirada para descubrir la acción divina en la historia y poner el mensaje trascendental de los acontecimientos. Porque no hace falta nada al Señor sin revelar sus designios a sus siervos los profetas. O sea, dicho en palabras comunes y corrientes, el profeta está al tanto de su pueblo, está al tanto de la historia de su pueblo, lo que va a decir después el Vaticano II, de las alegrías y de las esperanzas, de las penas y de las tristezas de su pueblo.
y en base de eso va a elaborar su discurso. Después de profunda oración, de profunda revelación de Dios, de profundo conocimiento de su pueblo, elabora su discurso. Y ese va a ser el profeta. Hoy el profeta es entendido como un adivino capaz de predecir el futuro, pero no en el sentido bíblico. La palabra naví, de sentido oscuro, traducido al griego por profetés, el que habla ante, es decir, en nombre de alguien, los profetas de la Biblia, son los portavoces de Dios ante el pueblo. Van a hacer pocas predicciones, pero muchas predicciones que se llaman, y muchas predicaciones. Esas predicaciones se les va a llamar oráculos. Interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y recordamos pasado mañana el seminario, el viaje a Israel y nada más por ahora. Pues hay muchos avisos, ¿no se acuerdan? Bueno, continuamos. El profeta, en el Antiguo Testamento se distinguen dos tipos de profetas. Aquellos de los que hablan los relatos históricos, como Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, Natán, etc. Y aquellos de los que se han guardado por escrito sus oráculos, los profetas escritores. O sea, no todos los profetas dejaron por escrito su material. Eliseo, por ejemplo, no hay nada escrito, sabemos que es un profeta. Elías lo mismo, el gran profeta. Isaías tenemos para dar y comer. Pero no todos escribían, no eran todos los escritores. Entre estos se llaman cuatro profetas mayores. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, son de aquellos que hemos recibido mayor información. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego va a haber 12 profetas menores que han dejado oráculos escritos, han dejado recomendaciones escritas. Oseas, Amós, Jonás y todos los demás. Los profetas escritores se sucedieron desde el siglo VIII al V, antes, después y durante el exilio. O sea, tenemos 3 siglos de profetas. 3 siglos en los cuales el Espíritu de Dios se mueve a través de los escritos. Sabemos de ellos por los escritos que nos han dejado.
Escritos que son válidos para todo hombre y toda mujer de toda cultura y de toda época que quiera buscar a Dios. Hay algunos profetas, es curioso, que nos narran su vocación, cómo Dios los llamó a través de una visión o una palabra, por ejemplo Isaías 6, son enviados a pesar de sus reticencias. Jeremías tiene la convicción de que están al servicio de una palabra de Dios que hay que transmitir. Jeremías también, esto les aporta alegría, pero también sufrimientos, pues su mensaje es frecuentemente rechazado y ellos mismos les andan buscando para sacarle las orejas. Expresan mensajes, sus oráculos comienzan por así dice el Señor, y son resaltados o acaban con oráculo del Señor. Su lenguaje es con frecuencia cadencioso, muy gráfico, con palabras fuertes para sorprender a los oyentes e impedirles olvidar lo que han escuchado. Algunos se expresan también con gestos proféticos que intrigan y provocan la reflexión. O sea, sabían el estar en un stage, estar en un escenario. Usaban sus dotes artísticas también para predicar la palabra de Dios. ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada de malo, al contrario, lo importante es que la palabra de Dios llame la atención, que la conozcamos, que nos dé un jalapeo para que dejemos de estar dormidos y veamos la palabra de Dios. Entonces, profeta, entendido como un adivino capaz de predecir el futuro, no en el sentido bíblico del término. El que habla ante viene siendo la traducción. El que habla ante es el que habla ante los hombres de parte de Dios. Los profetas de la Biblia son portavoces de Dios ante el pueblo. Hacen pocas predicciones, pero muchas predicaciones, muchos oráculos. En el Antiguo Testamento, dos tipos: los que hablan, de los que hablan los datos históricos, como Moisés, y aquellos de los que se han guardado por escrito sus oráculos. Porque hay hubo profetas que dijeron su profecía, pero no escribieron ni siquiera un telegrama. Entonces hay que ver dónde los clasificamos. Aquellos que hablaron, como por ejemplo el profeta Natán, que es el que le saca los colores a David cuando le cuenta cómo le había puesto los cuernos a su marido Urías. Entonces, y luego están los profetas que dejan por escrito sus profecías, sus oráculos, sus predicciones y demás, que vienen siendo los portavoces. En fin, que como ven, ahora después vamos allá, vinculados a la tradición de su pueblo, y los profetas hablan en nombre del Señor como recordar a Israel su verdadera identidad y su misión. Denuncian tanto la idolatría como la injusticia en la vida social o las alianzas políticas con potencias extranjeras, y por tanto con sus dioses. Antes del exilio, Amós, Oseas, Isaías y Jeremías anuncian sobre todo el oráculo de juicio, denunciando las faltas y anunciando el castigo, una invasión enemiga y el exilio. Llaman a Israel a la conversión, pues es la única manera de evitar el juicio de Dios que amenaza. Por el contrario, a partir del exilio, pronuncian sobre todo oráculos de salvación, anunciando la liberación de la restauración y un futuro lleno de esperanza. Piensan que el papel de Israel es el de ser testigo de Dios ante las naciones. Como ven, va cambiando la dinámica, va cambiando la presentación de la profecía. Unas veces es de una forma, otras veces de otra, dependiendo del momento histórico en el cual están viviendo. En el Nuevo Testamento también tenemos profetas. No son famosos como los del Antiguo Testamento, pero por ejemplo, Jesús fue entendido como un profeta. Vemos en Lucas 24:19, y él mismo se presenta como tal. Inaugura su ministerio citando a Isaías. Eso es una característica de Lucas, que le gusta presentar a Jesús como el nuevo Elías. Mateo cita 10 oráculos de profeta para mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Juan afirma que Jesús es mucho más que un profeta. Es la misma palabra de Dios, el Verbo encarnado. ¿Existían profetas en las primeras comunidades? Parece ser que sí. Nos basamos en los datos que nos da la primera los Corintios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Inspirados por el Espíritu Santo, edifican, exhortan, alientan, aplicando los oráculos de los profetas y las palabras de Jesús a circunstancias o personas precisas. Como ven, el profetismo pica y se extiende
es más antiguo de lo que pensamos y siempre ha sido necesario en la comunidad creyente. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y antes de que se me vaya a olvidar, que ya se me cae la cara de vergüenza, les voy a leer una carta que nos mandó Carlos Salinas desde la cárcel, desde el Metropolitan Correction Center aquí en Nueva, cerca de donde está la emisora. Primero quiero felicitarlo por tan educativo programa que nos lleva por los caminos históricos, religiosos y espirituales de la palabra de Dios, la Biblia, de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho lo que he aprendido y comprendido durante ya casi 3 años que llevo escuchándolo. También quiero pedirle que por favor me coloque en oración, ya que el próximo 5 de marzo de 2018 voy a corte a sentencia y espero que Dios, oh Padre misericordioso, tenga misericordia de mí y coloque esa misericordia en el juez que me ha de juzgar, en los fiscales que me han de acusar, en los investigadores que me llevan mi caso. Igualmente coloque sabiduría e inteligencia en mi abogado para que haga un buen escrito de mi defensa y así yo pueda regresar pronto a casa, a mi país, Colombia. De antemano, gracias por todas las oraciones, por nosotros los privados de la libertad. Carlos Alberto Salinas. Carlos Alberto, no sé si no hemos podido comunicarnos, no sé cómo te ha salido el caso en corte. Esperemos, si Dios permite, que haya salido bien. Si todavía estás en el centro de detención, envíame una notita para conversar contigo y felicitarte y demás, porque pudiste salir de lo que te esclavizaba. Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Lo ideal es que uno no caiga en la cárcel, pero si comete un delito, porque somos humanos, que la cárcel no nos prive de la libertad, pero no nos prive de la dignidad y del respeto al que nos debemos, primero a nosotros mismos y segundo a los demás. Nos faltan ya pocos minutos, faltan escasamente 5 minutos. Entonces, en estos 5 minutos quiero recordarles varias cosas. Volveré, repito, el viaje a Tierra Santa, el viaje a Fátima, pero Fátima no la de Portugal, sino la de New Jersey, el seminario de este fin de semana y desearles que pasen una Semana Santa única. Piensen que esta va a ser la única Semana Santa que ustedes han celebrado. ¿Por qué digo eso? ¿Pueden alguno de ustedes celebrar la Semana Santa de hace 5 años? ¿O de hace 20 años? ¿Quién está seguro que la Semana Santa del año 2019 vamos a estar vivos? Es más, ¿estamos seguros de que vamos a celebrar esta Semana Santa? Yo pienso que sí, pero por si acaso
hay que tener los papeles listos. Cuando vamos a viajar necesitamos el pasaporte, si son ciudadanos americanos, el pasaporte americano, si son ciudadanos de otros países y tienen papeles en el pasaporte y el green card, siempre estamos preparados. Pero para el viaje definitivo, del cual sabemos todo lo que nos va a pasar hasta que lleguemos a un cierto momento. De ahí en adelante, que sea lo que Dios quiera. Hasta que lleguemos a presentarnos ante, igual que los papeles de migración, que cuando venimos la primera vez, venimos asustaditos de miedo. Bueno, presentamos los papeles, dependiendo de la inmigración, nos deja entrar, nos deja salir, y ya entramos, cuando entramos, y empezamos a ser ciudadanos nuevos. Bueno, pues lo mismo nos va a pasar en el cielo. Y aquí en la tierra, cuando tenemos citas, que vamos, no cuando nos da la gana. Pues para ir al cielo hay que tener también cita, cuando al Señor le parezca bien, cuando le dé la gana. Pero mientras tanto tenemos que estar con los papeles preparados, porque puede llegar una redada de migración, una redada de ángeles que viene a buscarnos. Y ahí no va a decir, deme un break que me voy a ir a confesar, deme un break que voy a ver cómo reparto mi dinerito, deme un break cómo hago tal cosa. Deme un break para decir a quien se topó en mi vida, que muy bien sabemos, te quiero o te odio. No podemos dejarlo todo para la última hora, y la última hora se va, nada más que tiene 60 minutos. Y dejar todas las cosas de la vida para la última hora está un poco difícil. Por eso es ahora que todavía tenemos sentido común, todavía nos podemos valer de nosotros. Vamos a ser profetas, vamos a ser anunciadores del Dios. Vamos a ser solidarios con nuestros hermanos. Vamos a ayudar a construir la esperanza en nuestra sociedad. Porque de qué vale que tengamos muchos bienes económicos, de que tengamos, si no tenemos fe. Es el cuento, ya se lo he oído, ya se lo he contado un montón de veces. El hombre rico, el hombre sabio que no tenía camisa. ¿Para qué necesitaba camisa? ¿Para qué necesitamos X millones de dólares si se van a quedar aquí? Si todavía dijéramos de que nos podemos llevar, aunque sea la tarjeta de crédito, para otro barrio, nos vamos a llevar lo que hemos comprado con ese dinero, no el dinero. Aquel que piensa que compra la felicidad con dinero está un poquito equivocado. Aquel que piensa que con dinero puede callar las injusticias está equivocado. Porque al de arriba sí que es verdad que no le engañamos como a los de los taxes. O somos o no somos. En fin. Les deseo que pasen una Semana Santa muy feliz y muy cercana de Dios. Vamos a vernos, si Dios permite, el próximo jueves. Tenemos nuestro programa, pero el próximo jueves ya es Jueves Santo. Así que les deseo que tengan una semana de alegría, de esperanza y de meditación. Que sepan también escuchar la palabra de Dios, como a Dios que nos habla a través de su palabra, en el chorro de lecturas que tenemos para estos días. El domingo y el viernes la Pasión. A Isaías lo vamos a leer, a Tres por Chavo, a los demás profetas, a Moisés, una serie de personajes que sería interesante ir analizando con calma y qué es lo que nos quieren decir. Bien, que Dios les bendiga, que les acompañe y que les haga felices en esta Semana Santa, que Cristo que resucite, que el domingo, cuando lo manifestemos también con nuestros ramos, sea una manifestación de vida y esperanza, no de figureo y de presentaos. Mejor no llevar con hipocresía. Que compartamos, que nos alegremos, que nos encontremos con el Señor. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.